¿Qué tal, Armando? Viendo tu correo para compartirte y comentarte sobre tus dudas, te comparto este video. Estoy viendo, si quieres, vámonos en el orden que compartes las dudas. Primero es, ¿por qué en el estado de cambios en el capital contable el saldo inicial del capital social es de 8.800.000 y no de 8 millones? ¿Y por qué después ponen los dividendos entregados de 800.000 otra vez para hacer la disminución en el capital social si se entregaron durante el periodo? Eh, Algo importante que tenemos que ir viendo es que el estado de variaciones en el capital contable nos muestra lo que sucedió en el ejercicio o en el periodo del que estamos hablando. Entonces, esta información permite que puedan conocer cómo se comportó el capital contable, el capital social y las utilidades retenidas durante el ejercicio de manera similar al estado de resultados. El balance general es el estado financiero que es a una fecha. En el caso del estado de variaciones en el capital contable es por un periodo y el estado de resultados también. Entonces, si analizamos los datos, vemos que los saldos que nos dan en la información del problema son al 31 de diciembre del 2012. Y en la información del problema también nos indican que entre julio y septiembre del 2012 se hicieron reembolsos. ¿Qué quiere decir? Que estos reembolsos fueron antes de que llegáramos al saldo final de 8 millones. Es decir, que el saldo inicial en capital social era mayor porque entre julio y septiembre le quitaron 800.000 pesos y el 31 de diciembre teníamos en esta cuenta 8 millones. ¿Cómo podemos visualizarlo? Podemos ver el estado de variaciones en el capital contable, el saldo inicial de 8.800.000, el reembolso a socios y 8 millones ya de saldo final. Esto es lo que sucedió durante el 2012, confirmando el saldo final al 31 de diciembre del 2012 o el saldo final con el que terminamos el ejercicio. En la columna de utilidades retenidas tenemos la utilidad retenida inicial. En esta columna se incluyen los dividendos que se pagan. Está en esta sección, dividendos que se pagaron o que se consideraron en el periodo, y también se incluye la pérdida neta. Estas dos cantidades o estos dos rubros afectan la utilidad retenida y vemos que la utilidad retenida era mayor y al final es una utilidad retenida menor. En la cuenta de capital contable, en esta columna se van sumando. Si te fijas, es la suma de cada renglón. Simplemente es la suma, por eso aparece dos veces los 800.000 pesos. Por eso, no porque esté duplicándose, sino porque se está considerando el total. Podemos ver que el capital social disminuyó. ¿Por qué? A consecuencia de las pérdidas y del pago de dividendos. Si te fijas, es menor el capital contable con el que terminamos al final del periodo. En la siguiente pregunta comentas, ¿por qué los impuestos, no impuestos por pagar, se colocaron en el estado de resultados y no en el balance general, si al final son pasivos de corto plazo, al igual que impuestos por pagar? ¿Cuál es la diferencia? Intenté presentar aquí en este Excel todas las cuentas, colocando un color por el tipo de cuenta para que podamos clasificarlas. Primero, ordenándolas por cuentas de balance y por cuentas de estado de resultados, que son los estados financieros para los cuales estamos utilizando estas cuentas. Si vemos, cuando te encuentras una cuenta por pagar, generalmente se está hablando de un pasivo y es común que sea un pasivo a corto plazo, sueldos por pagar o impuestos por pagar. En el caso de la hipoteca, como es un pasivo a 3 años que nos están indicando, es un pasivo a largo plazo. Cuando tenemos por pagar, estamos hablando generalmente de pasivos, y por cobrar estamos hablando generalmente de activos. En el caso de los impuestos, si revisamos con detenimiento, vemos que tenemos dos cuentas. Una es impuestos por pagar y la otra es la cuenta de impuestos. ¿Por qué hay dos? Porque en el estado de resultados, cuando determinamos la utilidad o la utilidad gravable, si estuviéramos hablando desde el punto de vista fiscal,
debemos pagar un impuesto sobre la renta o sobre lo que ganamos en el ejercicio del que estamos hablando. Entonces, para ordenar estas cuentas, en este caso ya nos dan los datos, es cuestión nada más de ordenarlos. El impuesto es una cuenta de estado de resultados, el pago de impuestos se considera para poder calcular la pérdida neta o la utilidad neta, en este caso es una pérdida. El impuesto por pagar es un impuesto que se ha calculado y que ya sabemos cuánto es, pero que todavía no tenemos que pagarlo. Entonces se va acumulando en la cuenta de impuestos por pagar y se reconoce, déjame mover esta cuadro de aquí, se reconoce dentro de los pasivos a corto plazo. ¿Por qué? Porque este impuesto por pagar lo tendremos que pagar durante este ejercicio o durante este año. Acuérdate que los pasivos a corto plazo son los que se deben pagar en el ejercicio contable del que estamos hablando o en un periodo de menor a un año. Salvo alguna excepción de alguna empresa diferente, generalmente son ejercicios por un año. Por eso tenemos dos tipos de impuestos. En el estado de resultados vas a encontrar casi siempre el impuesto después del cálculo de la utilidad. Como quieras, si te queda alguna duda sobre este tema, me dices y vemos más material. En la tercera pregunta comentas que se puede concluir en este caso que al presentar los estados de resultados generó pérdida, pero el balance general está bien y el capital contable generó algo. En este caso en específico, vemos que hay una disminución del capital contable. Si teníamos un saldo inicial de 8.800.000 y al final tenemos un capital contable de 6.432.000, vemos que hay una disminución y que algunos socios retiraron también dinero. En este ejercicio en particular no se generó o no se incrementó el valor de los accionistas, sino que disminuyó. A veces las empresas tienen algún ejercicio así. La idea o lo ideal es que sean ejercicios en los que se incremente el valor de los accionistas o el capital social. Y si hay uno o dos ejercicios en los que se disminuye el valor de los accionistas o el capital social, la intención o la idea es que en ejercicios posteriores se recupere. Un ejemplo lo podemos ver actualmente con la empresa de Cemex, que tenía bastantes ejercicios generando valor y utilidad, generando utilidades y valor para sus accionistas, y luego tuvo una etapa en la que estuvo teniendo pérdidas y disminuyendo el valor para sus accionistas. Actualmente nuevamente está generando utilidades y se espera que pueda continuar generando utilidades. A veces las empresas tienen algún ejercicio con pérdida y esto es lo que pasó en este ejercicio de la tarea. Vienen preguntas después del ejercicio Villanueva Matar. Si quieres, preparé aquí el Excel también en esta parte. Nada más déjame, nos movemos hacia abajo en este Excel. Y dice, ¿por qué los dividendos se consideran actividad de financiamiento? ¿Es porque en teoría es el pago de las aportaciones que los socios hicieron? Sí, sí, es cuando la empresa solicita un préstamo se le cobra intereses. Si una empresa le pide un préstamo a un banco, el banco le va a cobrar intereses. Cuando la empresa emite acciones, le está pidiendo dinero a personas o a civiles o a otras empresas que le van a prestar dinero y el pago por ese dinero son los dividendos. Una muy buena parte de las empresas paga un dividendo para, pues como el pago, las aportaciones que hicieron los socios. Ya más adelante en otras materias vas a conocer otro tipo de empresas que a lo mejor no pagan un dividendo, pero que van generando valor y el precio de sus acciones va subiendo. Este no es un tema de este curso, pero más adelante vas a ver ese tipo de empresas. Por eso no decimos que todas las empresas siempre pagan un dividendo, pero sí, tu comentario es correcto. Ese dividendo que se paga es el pago por el dinero que la empresa recolectó de los inversionistas. Por eso está en la sección de financiamiento, porque es el costo de financiarse con el capital de esas personas que invirtieron en la empresa.
¿Qué significa que los flujos de efectivo de inversión y de financiamiento salgan con números negativos? Significa en la parte de inversión que la empresa realizó una inversión, que está invirtiendo generalmente, bueno, es en activos fijos. Aquí tenemos que la empresa invirtió en activo fijo. Quiere decir que compró un edificio o realizó una inversión fuerte y se espera que la empresa invierta para que pueda seguir generando flujos y que pueda mantener su capacidad de operación o incluso incrementarla en el caso de que sus ventas vayan aumentando o que aumente la demanda de sus productos. Hay varias razones por las que la empresa necesita más inversión para poder seguir creciendo. Y en la parte de financiamiento, pues lo que comentábamos de los dividendos, pagó dividendo y también emitió deuda u obligaciones por pagar. Este tema de las obligaciones y la deuda, la maestra lo comentó en la sesión de Blackwell Collaborate. La empresa puede emitir acciones y es cuando emite acciones, va un inversionista, compra una acción y está invirtiendo en la empresa y lo más probable es que la empresa le pague dividendos. Cuando emite obligaciones es una emisión de deuda que tiene como una tasa de interés o un pago fijo. Son dos formas de financiarse que tiene la empresa. También puede financiarse generando utilidades, pero más adelante vamos a ver este tema. Comentas ejemplo de cuentas incobrables. Cuando tú le vendes, por ejemplo, a otra empresa que quebró, por poner algún ejemplo muy gráfico, si tú le vendes una materia prima a una empresa que está en riesgo o que quebró, a lo mejor la empresa ya no pudo pagarte o ya no pudo pagar el 100% de la cuenta. O cuando le vendes a un cliente, o por ejemplo, que se cambió de domicilio y que no tienes su nuevo teléfono, no tienes su nueva dirección y no tienes referencias de esa persona, ni tampoco una forma de localizarlo, esa cuenta que la persona te debía a ti como empresa, es posible que ya no te la vaya a pagar porque no tienes una forma de localizarlo. Por ejemplo, si, no sé, hay algunas empresas que tienen los famosos pagos chiquitos, que tienes una cuenta por cobrar y quizá la persona es foránea en la ciudad donde está la empresa, se mudó a otra ciudad y nadie sabe a dónde se fue y no tiene su teléfono, no tiene su nueva dirección, entonces es posible que esta cuenta sea una cuenta incobrable porque ya no podrás localizar a la persona. A veces es mucho más caro contratar a un despacho que investigue y que vaya y que realice la cobranza. A veces es más barato considerarlo como una cuenta incobrable y considerarlo como una pérdida. No, para nada, Armando. Todas las dudas que tenga, la intención es que estos temas queden muy claros porque en las siguientes semanas vamos a ir viendo cómo diagnosticar una empresa a partir de los estados financieros que tenga. Y es importante que estos estados financieros sean muy claros para ustedes para que a partir de esto podamos ver cómo está la empresa ya una vez que comprendimos los estados financieros. Cualquier duda me dice si la seguimos revisando. Un gran saludo.